Esta semana en Vaticano descubren cómo San Juan Pablo II, 20 años después de su muerte, sigue inspirando al mundo gracias a su profunda vida de oración y amor por las montañas. Desde los silenciosos retiros en la capilla hasta las caminatas en plena naturaleza, su espiritualidad dio forma a un papado que conmovió los corazones de todo el mundo. Quienes lo conocieron, sacerdotes, compañeros y colaboradores cercanos, comparten los recuerdos de un hombre que vivió la santidad con humildad, valentía y alegría. Esta es la historia de un papa cuyo camino hacia la santidad sigue iluminando hoy el camino de millones de personas. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Ha fallecido, pero al mismo tiempo sigue con nosotros. Se puede ver en todos los países, especialmente en Occidente. De nuevo, la gente se siente atraída por él, retomando su vida y sus enseñanzas. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Han pasado 20 años desde que San Juan Pablo II regresara a la casa del Padre tras su pontificado de 27 años, el tercero más largo de la historia de la Iglesia. Pero la indeleble huella que dejó en el mundo sigue siendo profundamente tangible. Sigue actuando y es patente. La gente vuelve a Dios a través de él y recibe muchas gracias, muchísimas gracias. A menudo guío a personas enfermas de cáncer que reciben la gracia de la curación por intercesión de Juan Pablo II. Y estos casos son tan evidentes, tan absolutamente claros, que no hay duda. La gente queda convencida de que Juan Pablo II ha actuado. Su extraordinario carisma, que conmovió al mundo con tanta fuerza, nació de una vida marcada por la historia de Polonia. Primero la guerra y el totalitarismo, y después décadas de régimen comunista y ausencia de libertad. Gianfranco Svidercocci es corresponsal en el Vaticano, ex vicedirector del Observatorio Romano, quien conoció al Papa por primera vez en 1977. Todo el mundo olvida que se trataba de un papa que huía de la guerra. Llegaron los nazis y él y su padre caminaron 200 kilómetros para regresar más tarde cuando los rusos avanzaban por el otro lado. Este papa vivió en primera persona el infame pacto Ribbentrop-Molotov, los nazis a un lado y los soviéticos al otro. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el miedo constante por perder la vida y la de su familia y amigos, los trabajos forzados que tuvo que soportar como joven seminarista, se convirtieron en una fuente de fortaleza que alimentó su lucha contra la injusticia, dio voz a los sin voz e inspiró la lucha contra la desigualdad social y la opresión política. Juan Pablo II cambió el mundo, y el mundo en el que hoy vivimos tiene su forma, al menos en algunos aspectos, gracias al testimonio de Juan Pablo II, sobre todo cuando fue a Polonia en 1979 e inspiró a la gente diciendo: no tengáis miedo, también pidiendo al Espíritu Santo que enviara y cambiara el rostro de aquella tierra, la tierra polaca. El arzobispo Tomasz Węcki, a quien la corresponsal de EWTN Vaticano, Magdalena Wolinska-Riedi, tuvo el honor de entrevistar en su residencia de Miami, Florida, tiene raíces polacas. Fue amigo íntimo del Papa Juan Pablo II durante muchos años. Su excelencia visitó Polonia justo cuando fuertes vientos de cambio comenzaban a azotar la patria del Papa. Mi primer viaje a Polonia fue en 1980, un año después de la visita del Papa. Las decoraciones todavía estaban en las fachadas de las casas, las banderas, las fotos del Papa. Todo el mundo sabía que era el principio del cambio, el principio del fin. Polonia fue la chispa que encendió la llama, pero la influencia del pontífice se extendió mucho más allá de su patria.
ayudando a derrocar regímenes que antes se creían inquebrantables en otras muchas naciones. Esto lo convirtió en un objetivo prioritario. Querían eliminarlo. Los riesgos que entrañaba el proceso de cambiar el mundo resultaron ser extremadamente altos, con el peligro siempre acechando cerca. El Papa estaba de pie y yo sentado detrás de él. Los disparos sonaron la segunda vez que nos acercamos a la puerta de bronce. El Papa seguía de pie. Le pregunté, ¿dónde? Y me mostró que su abdomen había sido atravesado completamente por los disparos. También su mano estaba herida. Después de eso, a medida que perdía sangre, perdió mucha, se debilitó. Ahí fue cuando yo lo sostuve. Ni siquiera las investigaciones más minuciosas han descubierto quién estuvo detrás del atentado contra el Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro aquella dramática tarde del 13 de mayo de 1981, en la que el mundo contuvo la respiración. Existe la creencia generalizada de que los servicios especiales soviéticos, incluso el KGB, el Comité para la Seguridad del Estado, podría haber estado implicado, posiblemente en colaboración con los servicios de inteligencia búlgaros. Sin embargo, a pesar de las numerosas teorías y especulaciones, nunca se han encontrado pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. No es que la orden viniera del jefe del KGB, el Comité para la Seguridad del Estado, sino que era similar a lo que sucede con las muñecas rusas. Todo el mundo hacía algo de manera que al final ya no se sabe quién dio la orden. Alguien lo había planeado y cuando el Papa fue a ver a Ali Agca a la cárcel y le dio la mano diciéndole «Veámonos como hombres, como hermanos», que el asesino le dijera «¿Cómo es que no murió? Disparé como debía». ¿Qué significa eso? Disparé como debía haberlo hecho. Significa que lo había hecho como alguien que le había pagado y ordenado hacerlo. Era ese Papa, la gente podía verlo, quien estaba desmantelando el sistema sin ser el único responsable de ello, porque como dijo en uno de sus libros, sería ridículo pensar que el Papa derribó el muro de Berlín con sus propias manos. No fue el único responsable de la caída del régimen comunista en Europa del Este, pero no cabe duda de que su poderoso carisma y sus incansables esfuerzos diplomáticos y políticos desempeñaron un papel importante. Incluso las personalidades más destacadas de la época lo reconocieron tras reunirse con él en el Vaticano. Pod wrażeniem był. Estaba verdaderamente impresionado, realmente impresionado. Gorbachov le dijo al Papa, «He leído sus documentos, sus encíclicas, y he llegado a la conclusión de que algo debe cambiar en Rusia. Lo oí con mis propios oídos cuando se marchaba. Algo debe cambiar en Rusia». Y todo bajo la influencia de las enseñanzas de Juan Pablo II. El cambio llegó y el largo pontificado de Juan Pablo II, el primer papa no italiano desde 1523 y el primero procedente de detrás del telón de acero, fue un elemento decisivo. Su impacto fue más allá del ámbito político y de la configuración del mundo moderno. Transformó la propia Iglesia. La Iglesia nunca ha sido la misma desde que aquel joven y dinámico polaco ascendió al trono de San Pedro. Ricordo sempre, non so se dico esattamente le parole giuste. Recuerdo siempre una canción juvenil polaca que le gustaba mucho, que si no me equivoco dice, si quieres seguirme, toma tu cruz de cada día y ven conmigo a salvar el mundo ahora mismo. Ahí se aprecia exactamente quién era él, el adorador de Dios, el defensor del hombre, de todo hombre y de toda mujer. Ahí está todo, su carisma, su espíritu misionero. Estas palabras abarcan toda su vida, especialmente su legado al pensar en el mundo católico y de hecho al mundo entero sobre cómo ser cristianos hoy. Como lo dijo en su primer discurso, no tengáis miedo. Enseguida regresamos para descubrir a un papa moldeado por el silencio y la oración. Juan Pablo II, un peregrino incansable que viajó hasta los confines de la tierra, un misionero y mensajero de la paz, pero sobre todo un hombre de profunda oración. La oración era el material de fuerza que impulsaba todo lo que hacía.
Juan Pablo II rezaba sin cesar, llenando cada día de oración. El cardenal Stanislaw Giwicz, que fue su secretario personal durante casi 40 años, sabe mejor que nadie lo importante que era la oración en la vida del Papa polaco. Su santidad se revelaba especialmente en la oración. Era un verdadero hombre de oración. No lo demostraba exteriormente, pero por supuesto, los que estaban cerca de él podían ver que Juan Pablo II rezaba durante largos periodos. No sé cuántos rosarios rezó en su vida, siempre llevaba un rosario consigo. Su vida de oración era rica y variada y estaba profundamente marcada por los tiempos litúrgicos de la Iglesia. Esta profunda conexión entre la oración y las fiestas de la Iglesia era fruto de su educación en Polonia, donde tales tradiciones están profundamente arraigadas desde hace mucho tiempo. Le encantaba rezar con todas las formas tradicionales que a veces se infravaloran, como el rosario, las letanías o el Via Crucis. Al comienzo de su pontificado, pidió a sus colaboradores que instalaran el Via Crucis en el ático del Palacio Apostólico, para poder rezar ahí siempre que lo deseara. Nada ni nadie podía distraerle cuando estaba en oración, ni siquiera las delegaciones oficiales o la presencia de grandes multitudes de fieles. El 13 de mayo de 1982, el primer aniversario del atentado en la Plaza de San Pedro, viajó a Fátima para agradecer a la Virgen María su protección. 1,5 millones de personas la esperaban en la plaza frente al santuario. È andato in Portogallo quando mise la pallottola. Fue a Portugal para depositar la bala en la corona de la Virgen, y allí, ante la estatua de Nuestra Señora, se arrodilló para rezar. Cámaras de televisión de todo el mundo estaban presentes. Era el Papa que acababa de sobrevivir a un atentado. Era un momento en el que la gente quería verle de cerca. Tutte puntate. E lui cosa ha fatto? ¿Y qué hizo? No actuó como una figura mediática. Simplemente hizo lo que hacen los papas. Rezó durante 25 minutos. Las cadenas de televisión de todo el mundo se quedaron en silencio esperando a que terminara su oración. Tras perder a su madre a los 9 años, la Madre de Dios se convirtió en una madre para él. La Virgen María fue una fuente de fuerza y paz interior durante toda su vida. Sin embargo, no tuvo una devoción particular a Nuestra Señora de Fátima hasta después del atentado contra su vida. El Papa conocía la devoción a Nuestra Señora de Fátima, pero no mucho más que eso. Sin embargo, mientras estaba en el hospital, le vino a la mente el secreto de Fátima. Pidió que le entregaran los textos, conservados en la Congregación para la Doctrina de la Fe al Hospital Gemelli. El cardenal Stanislaw Giwicz compartió sus recuerdos de las conversaciones del Papa con Sor Lucía de Fátima en una entrevista exclusiva para EWTN en Cracovia. Ella dijo, lo que Nuestra Señora deseaba y lo que estaba escrito en esos registros se ha cumplido y, como petición, pidió que el Papa, junto con los obispos, consagrara Rusia al Inmaculado Corazón de María en la Plaza de San Pedro. Y eso hizo. La letra M, que simboliza a la Madre de Dios, se convirtió en un elemento central de su escudo papal. Junto con el lema de su pontificado, la frase latina Totus Tus, todo tuyo. También mandó instalar un mosaico de la Virgen con la inscripción Totus Tus a sus pies, en la fachada del Palacio Apostólico. Creo que convertirse en un papa mariano también dependía del hecho de haber nacido en Polonia, donde el catolicismo es mariano por definición. Además, él mismo dijo que gracias a ciertas lecturas que había hecho, maduró en una comprensión nueva y no prejuiciosa de María como madre de la Iglesia. Encomendó a la Iglesia y su pueblo, así como toda la humanidad, a esta madre tan especial, comprometiéndose en una oración constante que fue el fundamento de toda su vida. Juan Pablo II rezaba incesantemente por las personas concretas y pedía a sus secretarios que depositaran peticiones de oración escritas en trozos de papel dentro del reclinatorio de su capilla privada. Rezaba de verdad por esas personas y a veces llegaban mensajes de agradecimiento por las gracias recibidas por su intercesión. Monseñor Paweł Tasnik, también polaco, trabajó para el Papa Juan Pablo II durante más de una década. Cuando el Santo Padre preparaba sus textos, ya fuera homilías o documentos,
Solía simplemente dictarlos y luego yo los escribía sentado a su lado. De hecho, cada momento que no estaba ocupado con el trabajo, lo dedicaba a la oración. Incluso mientras dictaba sus textos, a veces hacía una pausa, cerraba los ojos y me daba cuenta de que estaba rezando profundamente. Juan Pablo II rezaba no solo por sus hermanos en la fe, sino también por los alejados de la Iglesia. A menudo recordaba que seguía un cierto itinerario de oración. Cada día rezaba por una parte específica de la Iglesia, por una comunidad concreta, al tiempo que intentaba recordar lo que vivía esa comunidad. Los obispos que venían de visita se sorprendían a veces de lo bien informado que estaba el Santo Padre sobre sus misiones en la iglesia de allí. Durante sus viajes apostólicos, abrazaba la región que visitaba con una profunda oración personal. Siempre terminaba su jornada con un momento de oración. Cuando regresaba a la nunciatura, se dirigía directamente a la capilla para rezar, siempre, sin excepción. Umberto Civitarese, que comenzó a trabajar en la Ciudad del Vaticano en 1980, trabajó en Radio Vaticana durante 44 años. Fue responsable de las ruedas de prensa durante las decenas de viajes que Juan Pablo II realizó por todo el mundo y testigo de primera mano de la inmensa capacidad de oración del Papa. Recuerdo nuestro viaje a Mali, cuando después de un día recorriendo la ciudad, viendo los suburbios y las grandes aglomeraciones urbanas, bajó un calor sofocante y una larguísima misa en el estadio. Al volver a la nunciatura, todo el mundo buscaba un refrigerio y descansar, pero el Santo Padre se puso de rodillas a rezar en la capilla, a solas. Allí rezó y rezó. La oración fue el hilo conductor de toda su vida. Por encima de todo, amaba rezar el rosario que le acompañó hasta el final, incluso cuando ya no podía hablar. El último día de su vida, los que estaban en su apartamento rezaron por él, a los que se unió una multitud de jóvenes reunidos abajo, en el corazón de la plaza de San Pedro, todos unidos en oración ante la imagen de Nuestra Señora del Totus Tuus. Quédense con nosotros. Tras la pausa, ascendemos a lo más alto para descubrir el profundo vínculo que San Juan Pablo II tenía con la naturaleza. El pontificado de San Juan Pablo II, el tercero más largo de la historia de la Iglesia, dejó una huella indeleble tanto en el corazón de la gente corriente como de los antiguos colaboradores que acompañaron al Santo Padre en su día a día en el Vaticano. No dejan de decirme que, cuando estaba Juan Pablo II, uno se sentía aquí como en casa. Este era un lugar al que uno acudía de buena gana y era afectuosamente acogido. La intensa agenda del Santo Padre, repleta de innumerables reuniones, audiencias y celebraciones litúrgicas, ocupaba todos los días a un gran grupo de personas que trabajaban junto a él en las instalaciones de la Santa Sede. Pero nadie se quejaba de las largas horas de trabajo, pues se sentían parte de una gran familia. Para entonces yo estaba prácticamente más aquí que en casa. Ni siquiera sé cuántas mañanas llegaba antes de las 8. Me iba a casa a las 5, pero la mayoría de las mañanas estaba aquí, constantemente con él, especialmente los domingos, para las visitas y todo lo que hacía. No había un solo domingo sin que viniera una peregrinación polaca al palacio. Luciano Firmanti trabajó dentro del Vaticano durante 42 años. Entró en 1977 con el Papa San Pablo VI. Su primer encuentro personal con Juan Pablo II se remonta al inicio de su pontificado, o incluso antes. En aquella época era un simple trabajador responsable de la logística de cierre del Palacio Apostólico, en preparación al segundo cónclave de 1978, precisamente el que elegiría al cardenal de Cracovia, Karol Wojtyła. El cardenal de Cracovia llegó tarde, apenas alcanzó a entrar, porque su coche se había averiado en Borgo Pío y no pudo llegar antes. Una vez que entró, comenzó el cónclave. No sé si escuché bien el chiste. ¿Cómo? ¿No van a dejar entrar al futuro papa?
y se echó a reír. Lì per lì l'abbiamo presa per lo scherzo. Nos lo habíamos tomado a broma y luego, pasados los días del cónclave, salió él mismo y todos nos miramos pensando en lo mismo. Había ocurrido lo impensable. È incredibile, sì sì. El que más me impresionó fue Gorbachov. A menudo acudía muy temprano por la mañana a la misa en la capilla privada del Papa, en silencio, él solo. Se había establecido un vínculo muy especial entre ellos. Muchas de sus visitas eran privadas y sin previo aviso. Ni siquiera se sabía qué vendría. Nadie lo sabía. La faz de la tierra estaba cambiando gracias a todos estos pequeños pasos que el Papa había dado desde el comienzo de su pontificado. Con sus palabras y su voz, Juan Pablo II quiso llegar a los rincones más recónditos del planeta. El ingeniero Paolo Sagretti, que trabajó para el Papa Juan Pablo II en la oficina del interior del Palacio Apostólico durante más de 20 años, recuerda muy bien su increíble fuerza de espíritu. Y ahora, en una conmovedora conversación con la corresponsal de EWTN Vaticano, Magdalena Walins-Carriedi, confió por primera vez sus valiosísimos recuerdos relacionados con la persona de Juan Pablo II y la Jornada Mundial de la Juventud del 2000. El Papa llegó e insistió en caminar todo el trayecto, aunque de vez en cuando se apoyaba en su bastón. Recorrió toda la rampa a pie, a pesar de tener serias dificultades. En un momento dado, algo me impresionó profundamente. No podía avanzar y, frustrado consigo mismo, golpeó el suelo con su bastón. Estaba enfadado porque su cuerpo no cooperaba. Yo estaba allí y me quedé de piedra. Con el paso del tiempo, el sufrimiento físico se fue apoderando de él, pero Juan Pablo II se mantuvo tenaz hasta el final de sus días. Nunca renunció a su misión, lleno del deseo de difundir el amor de Dios por todas partes. Su fuerza para seguir adelante a pesar del avance de la enfermedad, tal como hemos mencionado, provenía de la oración profunda. Pero también de su contacto constante con el Señor fuera del Vaticano, en plena naturaleza, sobre todo en las hermosas montañas no lejos de Roma, a donde iba muy a menudo. A menudo iban a la zona del Gran Sasso para disfrutar de la sombra de los picos más altos de los Apeninos. Incluso se le dedicó un pico, el llamado Pico Juan Pablo II, que es el que podemos ver ahí arriba. Y también hay un sendero que se llama precisamente Sendero Juan Pablo II. En los primeros años de su pontificado salía a hurtadías del Vaticano, escondido detrás de un periódico extendido en su coche, solo en compañía de su secretario don Estanislao y de otros 2 o 3 sacerdotes. En primavera o en otoño se iba de excursión a la montaña, pero no faltaba sus excursiones ni siquiera en invierno. Era un excelente esquiador y solía coger el teleférico junto a otras personas, hasta que un día lo descubrieron y lo reconocieron. A veces se producían incidentes graciosos, como en Ovindoli. El Papa bajaba la montaña y de repente, en algún lugar a medio camino, se paró a rezar y se le acercó un niño pequeño. Tendría unos 8 o 9 años. Miró y exclamó: «¡Santo Padre!». Y justo después bajó. Seguridad dijo: «En este caso tenemos que escapar inmediatamente por otro camino», porque el niño debió decir a todos los que estaban abajo que el Papa estaba allí arriba. Las excursiones fuera de Roma a las montañas de los Abruzos fueron una gran oportunidad para profundizar en las relaciones con quienes lo protegían a diario en el Vaticano. Los lugareños de la zona de Acergi, cerca de la ciudad del Áquila, también le esperaban siempre, aunque solo se sabía de oídas que iba a venir. Venía de incógnito la mayoría de las veces. Lo que hacía era llegar en un coche normal, no se notaba que era un coche de seguridad. Y entonces era como cualquier otro. Almorzaba en la montaña, con pan y salchichas preparadas al fuego, junto con los demás de su grupo. Aquí es donde encontraba la verdadera soledad. Ahora el diminuto santuario de San Pietro de la Yenca es un lugar de culto, pero en aquella época era una simple aldea de pastores, completamente abandonada y arruinada. De modo que a pesar de que esa pequeña iglesia no era más que un montón de escombros, seguía siendo un símbolo del cristianismo muy importante para él.
La impresionante naturaleza que aquí le rodeaba era para él la imagen de Dios. Aquí Juan Pablo II se sumergía en el diálogo con el Altísimo. Aquí encontraba la fuerza para los grandes retos que le esperaban a su regreso al Vaticano. Y aquí fue donde se generó su gran legado. Un legado que, a pesar de haberse iniciado hace ya 20 años, aún permanece imborrable para todas las generaciones venideras.